sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, gracias te damos, mi Dios, en esta hora, por este amor tan grande al dejarnos tu palabra escrita. Te ruego que hables a nuestras vidas, te ruego que hables a nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo quien siempre nos conduzca a toda verdad. Que esta palabra, Señor, pueda ser aprovechada por cada uno de nosotros y tú nos ayudes para que a su tiempo esta pueda producir fruto en aquellos que hoy la escuchamos, que hoy la compartimos. Toma control de este mensaje, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Esta es una oración, tal vez ustedes se acuerdan en su lectura bíblica, se encuentran que Jesús en alguna ocasión ora por sus discípulos, ¿verdad? Después de anunciarles que hay un momento en el que Él se va a tener que ir, Él de todos modos ora por sus discípulos. Pero en esta oración, si usted se da cuenta, Jesús también nos incluye a nosotros, porque dice: mas no ruego solamente por estos, es decir, por los que estaban en ese momento con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que queremos resaltar de esta situación? Número uno, el cuidado que tiene Dios acerca de nosotros. Desde antes que nosotros naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya nos conocía. Y desde antes que nosotros naciéramos ya físicamente, ya Jesús estaba orando por nosotros. Y eso es lo que estamos viendo acá. A Jesús orando por nosotros cuando nosotros aún no habíamos nacido. Pero esta oración tiene un significado muy grande para nosotros el día de hoy. Y es, mis hermanos, la intención o el deseo de Dios de la forma en que nosotros debemos vivir nuestra vida de fe. Y aquí el Señor nos está pidiendo que haya en nosotros algo muy particular, y es la unidad. Él está pidiendo que nosotros seamos uno en Él, así como Él es uno con el Padre, es decir, una unidad perfecta. En otras palabras, está diciendo: empujen todos en la misma dirección, sean todos de un mismo sentir, sean todos de un mismo parecer, es decir, de una misma manera de pensar, persigan una misma meta, esfuércense por conseguir esa meta juntos, no se peleen entre ustedes, porque gran parte de nuestra fortaleza consiste en la unidad o el nivel de unidad que nosotros podamos tener. Una casa dividida contra sí misma, ¿qué dice la Biblia? Que no permanece, ¿verdad? Una iglesia dividida tampoco puede esperar grandes resultados. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos unidad. Necesitamos que esa oración que hizo Jesús hace casi 2000 años atrás se vuelva una realidad en nuestras vidas. Hermano, hay muchas cosas que nosotros tenemos que enfocar de una manera diferente. Hay cosas que nosotros definitivamente necesitamos hacer de manera individual. Si yo voy a trabajar en mis debilidades, si voy a trabajar por cosas que son puramente personales, evidentemente lo haré solo. Voy a buscar la ayuda de Dios, voy a hablar directamente con Dios, pero eso no me debe llevar a una vida cristiana individualista, porque existe una necesidad que Dios dejó desde el principio, y es de que nosotros nos congreguemos y juntos podamos resolver aquellos problemas o situaciones que tienen que ver con la iglesia en general. Entonces tenemos que aprender a diferenciar lo que vamos a luchar nosotros solos y lo que necesitamos luchar juntos. La mayor parte de cosas, le cuento,
tenemos que lucharlas juntos. Si sabe qué es lo que mayormente tenemos que luchar de manera individual, es con nuestra propia mente, es con nuestros propios deseos. Pero de ahí la mayor parte de cosas que tenemos que hacer en la vida, las debemos luchar juntos. Si vemos, por ejemplo, la necesidad que tenemos de crecer espiritualmente, hermano, no la podemos conseguir de manera individual. ¿Por qué? Porque con querer crecer de manera individual y dejar a un lado la vida en comunidad, no nos permite practicar lo que estamos aprendiendo. Y nosotros necesitamos llevar la palabra a la práctica, ¿verdad? Dejar de ser oidores y pasar a ser hacedores de la palabra. ¿Dónde se da eso? Eso se da en comunidad. Eso se da en la interacción que tenemos nosotros como cristianos, como personas, como hijos de Dios. Por ejemplo, importante y muy importante para nosotros, dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Yo le pregunto, ¿dónde podemos manifestar nuestro compromiso con esos dos mandamientos? ¿En nuestra soledad? ¿Aislados completamente de las demás personas? ¿O en comunidad? En comunidad. Amén. Yo no puedo decir que manifiesto el amor de Dios hacia las demás personas si no me relaciono con nadie, si no le ayudo a nadie, si no puedo darle un buen consejo a alguien, si no puedo identificarme con el dolor de otras personas, si no puedo ver yo a los demás y en un momento determinado ser conmovido o movido, como dice la Biblia, a misericordia e ir y hacer una acción que ayude a aquella persona. Entonces necesitamos la vida en comunidad. Pero esta vida en comunidad, mis hermanos, quiero aclararle, no es para que vivamos peleando. No es para que usted compita con el que está a la par o con el que está en el otro módulo. No es para eso. Es para que todos nos ayudemos mutuamente. Si es posible, para que nos agarremos de la mano y comencemos a caminar en la misma dirección, porque debemos tener una sola visión. ¿Estamos aquí? Como iglesia necesitamos tener una visión, es decir, un rumbo que nosotros necesitamos seguir. Fíjese que si nosotros, por ejemplo, no tenemos visión, es decir, no sabemos para dónde queremos llevar nuestra vida cristiana o la iglesia en particular, entonces nosotros caemos en una rutina que se vuelve monótona. ¿Qué es esto? Le pongo un ejemplo. Hermano, la rutina monótona que la mayor parte de iglesias y organizaciones tienen es congregarse, orar en la iglesia, cantar en la iglesia, cantar lo mismo, orar lo mismo, reunirnos con los mismos, y todo que es al final, todo es lo mismo. Amén. Pedirle a Dios por los mismos problemas, pedirle a Dios por las mismas necesidades. Pero la pregunta es, ¿por qué es que estamos pidiéndole lo mismo a Dios? ¿Por qué es que estamos haciendo lo mismo cada vez? ¿Sabe por qué? Porque estamos estacionados, porque estamos en el mismo lugar, porque las condiciones no han cambiado. Si las condiciones no cambian, si el lugar no cambia, le pregunto yo, ¿cambiarán las necesidades que nosotros tenemos? ¿Cambiará nuestra oración? No, pero en la medida que nosotros nos movemos, cambiamos de lugar, cambian las condiciones, cambian las necesidades. ¿Estamos aquí? Fíjese que ese estado de comodidad en el que muchas veces nos hemos quedado como iglesia nos hace daño y necesitamos romper con esa situación. ¿Por qué? Porque deberíamos tener nosotros como hijos de Dios aspiraciones de cosas más grandes, ¿no le parece? Yo le voy a hacer una pregunta el día de hoy. ¿Hace cuánto tiempo
que usted no trae un invitado a la casa de Dios? Y yo le voy a hacer otra pregunta, solo es para reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso no es una prioridad para nosotros? ¿Por qué la prioridad puede ser el día de hoy? Y no digo que esté malo, está bien que tenga como prioridad venir usted a la iglesia, orar usted por sus necesidades, buscar que Dios haga un milagro en su vida. Está bien que lo tenga como prioridad, pero mi pregunta es, ¿por qué no es prioridad también que podamos traer a alguien para que conozca al Señor? ¿Sabe por qué? Porque hemos dicho que vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero no lo estamos viviendo. ¿Estamos aquí? Si yo amo al prójimo, si alrededor mío hay familia, vecinos, amigos, conocidos, a los que yo les tengo amor, yo le pregunto, ¿no querría usted que esas personas sean salvas? ¿No le gustaría encontrarse con ellos un día, los conozca o no, allá en el reino de los cielos? ¿O simplemente, adiós vecino, voy para la iglesia porque yo voy para el cielo, usted va para el infierno? Claro, usted no lo dice, pero usted simplemente le está diciendo adiós como una despedida anticipada. ¿Por qué no podemos hacernos amigos de la gente? ¿Por qué nos cuesta llevarnos con las demás personas? ¿Por qué no podemos llegar a tener la confianza de decirle a alguien, mira, me gustaría que hoy me acompañes a la iglesia? Vamos, como amigo. Es que no tiene que traer a nadie a la fuerza. Como amigo, mira, vamos hombre, te va a gustar. Vamos, algo bueno habrá para ti. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no comprometernos en eso? Para que como iglesia podamos crecer, para que como iglesia podamos cumplir con el propósito de Dios. Entonces, ¿para dónde queremos llevar la iglesia, hermano? Porque estamos hablando de eso, de tener una meta, de tener una visión. Esta tiene que ser una iglesia productiva, mis hermanos. ¿Estamos aquí? ¿En qué he glorificado mi Padre?, decía Jesús. En que llevéis mucho fruto. Quiere decir que la iglesia tiene que ser algo que produce. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de la higuera que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿Sí? O se acuerdan, más bien no de la parábola, se acuerdan de la historia de la higuera. Cuando Jesús va caminando con sus discípulos y ven una higuera, ¿y cómo está la higuera? Bien verde, bien bonita. ¿Sabe qué es eso? Nosotros reunidos aquí. ¿Cómo nos vemos aquí, mi hermano? Bien bonitos. Estamos varios. Qué bueno, mire qué bonita la iglesia, ¿verdad? La iglesia son ustedes, acuérdense. Qué bonita la iglesia, mire, hay bastante gente, ¿ok? Y cuando Jesús se acerca con sus discípulos y comienzan a mover las hojas de la higuera, verdecita y bonita, ¿cuál fue el problema? Que no había fruto. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Que esa higuera nunca iba a producir fruto. Y la higuera el siguiente día, ¿qué le pasó? Se secó. Amén. ¿Por qué se secó? Porque no tenía fruto. Pero yo le voy a preguntar el día de hoy, pero la higuera, el árbol como tal, ¿cómo estaba? ¿Tenía plaga? No, estaba verde. No tenía signos de estarse secando, pero necesitaba dar fruto, porque el Señor va a buscar fruto en la iglesia, pero va a buscar fruto en cada uno de nosotros. Para que no nos confundamos, esto se lo digo como una ilustración. La higuera, en ese caso, representa, esto es ya el análisis ya teológico para que usted lo entienda bien, esa higuera representa al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Los judíos rechazaron a Jesús, no creyeron en Él. Nunca el pueblo de Israel dio el fruto que Dios esperaba de ellos. Y por eso el pueblo de Israel dejó de ser por un momento el centro de atención de Dios y surge la iglesia, es decir, nosotros. Pero bueno, eso, el punto para nosotros hoy, ¿qué es?
el punto es que necesitamos dar fruto, hermano. Que necesitamos no solo congregarnos. Mire, insistimos mucho, congreguémonos. Ok, estas son de las luchas personales de nosotros. Usted debe tener, por decirlo así, la disciplina de decir, hoy es día de culto, yo voy a ir al culto porque Jesús está en el culto, porque la palabra de Dios se predica en el culto, porque oraremos juntos, porque algo Dios hará cuando nosotros estamos juntos. ¿Estamos aquí? Ok, entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Hacia una iglesia que trabaja, hacia una iglesia que da fruto y que desde este punto de vista se vuelve productiva. ¿Por qué lo digo así? Porque no es suficiente solo trabajar. ¿Estamos aquí? Es necesario trabajar, pero que el trabajo sea efectivo. Esto es el resultado. Porque hay gente que puede pasar trabajando, pero al final no obtiene el resultado que necesita. Nosotros necesitamos ser productivos, es decir, generar resultados. Pero necesitamos para esto, óigame, que todos compartamos la misma visión. Yo le puedo decir, en esta iglesia, se lo he dicho en otras ocasiones, yo quiero que todos nosotros seamos bendecidos. ¿Cuántos se acuerdan desde cuándo hablamos de esta situación? Hace ya mucho tiempo, ¿verdad? ¿Hemos sido bendecidos? Sí, si no, no estuviéramos aquí. ¿Queremos ser aún más bendecidos? ¿Queremos que esto siga creciendo? O sea, la bendición de Dios en nosotros. Claro que sí, todos queremos eso, porque cada día, en la medida que nos movemos, cambian las circunstancias y cambian las necesidades, ¿verdad? Las necesidades que ya Dios resolvió en mí ya no son las mismas que voy a enfrentar más adelante. Voy a tener otras necesidades, voy a seguir necesitando la bendición de Dios. Y entonces, mi hermano, yo necesito de verdad que Dios esté agradado conmigo, porque es la manera en la que yo voy a poder obtener de Dios la bendición que va a cubrir todas mis necesidades, sino cómo. Hace un par de días hablaba con mi hijo, está por allá, y yo le decía, mira, ¿te has fijado tal y tal situación? Hablando de cosas familiares, de nosotros en particular, o sea, me refiero del núcleo familiar. Y le decía, ¿no crees que hay cosas que nosotros necesitamos cambiar? ¿No crees que hay cosas en las que nosotros deberíamos enfocarnos un poco más? Y la conclusión era, sí, es cierto. Hay cambios que tenemos que hacer, hay enfoques que debemos cambiar, hay situaciones que no son buenas y que hay que erradicarlas, y hay otras que son buenas que debemos quizás comenzarlas a hacer, o si ya las estamos haciendo pero poquito, tenemos que hacerlas más, ¿verdad? De eso se trata. ¿Por qué? Porque hablábamos y decíamos, como familia necesitamos generar un cambio. Amén. ¿A qué me refiero? Una condición diferente como familia. Pero eso, le cuento algo, eso no es automático, hermano. A veces tenemos nosotros la idea de que todas las cosas las tiene que hacer Dios y de manera automática. Se lo voy a decir de esta manera, aunque es incorrecto. Como dice la gente, como por arte de magia, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo es eso? Como aquella que sale en las caricaturas y agarra una varita y toca algo y ese algo cambió, ¿verdad que así? Entonces, Dios hace milagros, por supuesto, pero hay cosas en nuestra vida, mi hermano, que necesitamos trabajarlas nosotros. Yo no le voy a decir a usted, hermana Lina, ahí vea cómo hace, sánese usted de la enfermedad. No le puedo decir eso, ¿sabe por qué? Porque no está en la capacidad de ella poderlo hacer. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué debo hacer? No, ahí sí le debo decir a Dios, como por arte de magia, no, milagrosamente
Dios hace que una de estas cosas desaparezca. Amén. Pero luego venimos nosotros y decimos, mire, nosotros como iglesia o como familia queremos ser más unidos. ¿Quién debe buscar la comunicación? La familia. Amén. ¿Quién debe buscar la cercanía, la convivencia? Mire, es que necesitamos más dinero. ¿Quién debe buscar las fuentes de ingresos o quién se debe poner a trabajar? Nosotros. Amén. Pero a veces nosotros decimos, yo me quiero llevar bien con mi familia y que mi familia sea unida. Señor, por favor, dame una familia unida. No, Dios ya le dio la familia que usted tiene. Amén. Que se convierta en una familia unida, ¿de quién depende? Depende de los pasos que nosotros vamos a dar y de la ayuda que Dios siempre nos da. Entonces depende de nosotros, porque la ayuda de Dios siempre está. Pero ¿cuál es el problema? Que de repente dice Dios, mira, pero hay ciertas actitudes que tenés tú que las deberías cambiar. Y hay otras actitudes que tiene este otro que las debería cambiar. Entonces decimos nosotros, pero es que yo no puedo. Señor, dame la familia unida. Y Dios está diciendo, cambia de actitud. Y el otro está orando por el otro lado porque quiere una familia unida también y se quiere unir con aquel. Y Dios viene y le dice, cambia de actitud. Entonces Dios está diciendo, cambia de actitud a todos. Pero nosotros no queremos cambiar de actitud. ¿Estamos aquí? Entonces la pregunta es, ¿el milagro de la unidad familiar se va a llevar a cabo? Difícilmente, porque no estamos dando nosotros los pasos que necesitamos dar. Hermano, unámonos como iglesia, convirtámonos en una iglesia mejor. Yo puedo estar de acuerdo, algunos pueden estar de acuerdo, pero si otros no están de acuerdo, ¿qué cree que va a pasar? Mire, es una cosa tan terrible lo que le voy a decir ahorita, pero si lo analiza es así. Yo no sé por qué es tan fácil unirse para hacer algo malo y tan difícil unirse cuando se quiere hacer algo bueno. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero eso suele suceder. Mire, dice la Biblia sobre esto, un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Le pongo ya en el contexto de lo que estamos hablando. Nosotros podemos querer hacer cosas. Hermanos, vamos a trabajar de manera diferente. Por cierto, esto es cierto. Pero bueno, vamos a hacer algunas cosas diferentes. No faltará alguien. ¿Y para qué? Solo son inventos. Si así estamos bien. ¿Quién es esta gente? Los que no tienen visión. Los que no se quieren unir en una misma visión para que la iglesia, para que nosotros no permanezcamos estancados, para que en la dinámica de la iglesia podamos ver la manifestación de Dios. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, ¿se acuerda usted como ejemplo de esto, lo complicado que es? Mire, ese pueblo de Israel es tan rico en ejemplos, lastimosamente negativos, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va camino a la tierra prometida, mi hermano, tuvieron muchas dificultades. Pero las peores, ¿cuáles fueron, hermano? Cuando hubo grupos de personas que comenzaron a rebelarse contra Moisés. ¿Estamos aquí? ¿Se acuerdan de algo que se llama la rebelión de Coré? Sí, ¿verdad? Coré y otras, la familia de Coré y otras familias se rebelaron contra Moisés y dijeron, bueno, este Moisés nos lleva a saber para dónde, nosotros no vamos y él no manda y punto. Se lo voy a decir en términos salvadoreños, ¿qué les pasó a esa familia y a la otra? Se los tragó la tierra, ¿sí o no? Y son los únicos que hay en la historia bíblica, hasta donde yo me acuerdo, que han sido
enviados vivos al Seol, dice la Biblia, ¿sí o no? Ok, ¿qué fue lo que pasó? Es que se rebelaron, es que había una visión. ¿Y cuál era la visión? Este pueblo que ha sido esclavo durante tanto tiempo será liberado, adorará a Dios en el desierto y llegará a la tierra que fluye leche y miel. ¿Había una meta o no había una meta? Claro que había una meta. ¿Podían ellos quedarse en el desierto parados esperando? Señor, te pedimos que nos lleves por favor a la tierra prometida. Señor, qué bonito sería que pudiéramos tener nuestra propia casa, que pudiéramos tener ahí tierra donde poder sembrar para cosechar. Qué bonito sería que nuestros niños en lugar del desierto puedan estar caminando y corriendo en lugares bonitos, donde hay ríos, donde hay esto, donde hay abundancia de cosas útiles para ellos. ¿Se imagina usted a ese pueblo sentado en el desierto pidiendo de esa manera y sin caminar? Eso nos pasa a veces a nosotros. Dios tiene una tierra prometida para nosotros, pero ¿qué hay que hacer, mi hermano? Hay que caminar hacia ella. Amén. Hay que caminar hacia ella. Y a veces nosotros no queremos caminar. Queremos que todo sea gratis. Queremos que todo sea sin costo. No hablemos de sacrificio, porque todavía peor, ¿verdad? Hay sacrificio, no hombre, no, yo lo que menos quiero es sufrir. Pues le voy a contar algo. Hay cosas en la vida cristiana que se consiguen con sacrificio, y muchas con dolor, y muchas con lágrimas, y muchas con tropiezos y con golpes. ¿Estamos aquí? Entonces mire, salgámonos del mundo de las ilusiones y vámonos a la realidad. ¿Y cuál es la realidad, mi hermano? La realidad es que si queremos ver días mejores en nuestra vida, tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo y subir una grada para hacerlo cada vez mejor. ¿Estamos aquí? Es que si no, ¿cómo hacemos? Pues, porque yo de verdad le digo, yo necesito que Dios haga algo urgente en mí. ¿Qué estoy haciendo para que eso suceda? Esa es la gran pregunta. Amén. Entonces, yo tengo que hacer algo, hermano. ¿Se imagina usted que alguien diga, mira, es que yo ya no aguanto el calor aquí? Qué bonito sería que sintiera un poquito de frescura. Y le dicen, mira, quítate de ahí, estás a la par del horno. Amén. Estás a la par del horno, quítate. No, pero es que qué lindo sería el día que yo ya no sienta este calor tan intenso. Los problemas, las necesidades y un montón de cosas que sufrimos a cada rato, ¿verdad? Qué bonito sería, Señor, te pido por favor, mire, solo que Dios le tire un rayo y que ese rayo lo haga que caiga patas arriba por otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas, mi hermano, en las que nosotros tenemos que usar el razonamiento que Dios nos ha dado. ¿Qué dice la Biblia, mi hermano? El avisado ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. Entonces, ¿qué calor? Apartate. ¿Por qué tenés ese calor tan grande? Por el error que muchas veces hemos cometido de irnos a poner en la posición donde no deberíamos estar. ¿Estamos aquí? Llámele a esto las decisiones que nosotros hemos tomado sin consultar a Dios. Llámale a esto las acciones que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios. Amén. Aquellas cosas que no vimos como tan grandes o tan graves, pero que sabíamos que a Dios no le agradan y de todos modos fuimos y las hicimos. Perdóneme, Dios no puede ser burlado. Amén. La paga del pecado, ¿cuál es, mi hermano? Esa regla ¿va a cambiar alguna vez? No va a cambiar, es palabra de Dios, es inmutable, no cambia y es eterna. Amén. Entonces, si yo quiero ver días mejores, entonces,
No debo hacer aquellas cosas que me van a llevar a los problemas. Debo tratar de vivir lo más que pueda conforme a la verdad de Dios. Segundo caso, si ya estoy cerca del horno donde siento ese calor y estoy sudando y sudando todo el tiempo y no encuentro descanso, hermano, deje de lamentarse y deje de quejarse. Ay, Dios mío, yo qué bruto como me vine a poner aquí. Deje de hacer eso. ¿Sabe qué tiene que hacer? Apártese, hombre. Amén. Pero a veces, hoy venía oyendo algo que me gustó mucho, que venía escuchando en el camino. A veces nosotros nos ponemos a buscar culpables. ¿Y por qué es que yo llegué a estar aquí? Y si yo hubiera hecho aquello, pero no lo hiciste. ¿Y qué importa quién es el culpable de que yo ahora esté en la situación donde estoy? Le pregunto yo. Si yo me pongo a investigar culpables y todo ese tipo de cosas, ¿cambia mi situación? Estoy aquí porque cometí tal error allá. Sí, ¿verdad? ¿Sigo estando en el mismo lugar? ¿Sigo sufriendo lo mismo? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a marcar una diferencia real? No que yo me ponga a analizar toda la vida de cómo llegué aquí. No, hombre, se los he dicho de otra manera en otras ocasiones. ¿Qué debemos hacer? Vea para adelante. Amén. ¿Qué es lo que usted está deseando? Dejar de sentir el calor y sentir la frescura. ¿Qué debo hacer? Primer paso. Amén. ¿Para dónde? Para ir en búsqueda de la meta que yo he establecido. ¿A dónde quiero estar? En lo fresco. Amén. Aquí, ¿cómo está? Caliente. Ya di un paso. ¿Y ahora? Otro paso. ¿Cómo me voy a ir sintiendo en la medida me alejo del horno? ¿Voy a ir comenzando a sentir la frescura? Otro paso. De repente el calor de allá ya no me afecta. Ahora puedo tener descanso. Ahora estoy llegando seguramente a la frescura que yo tanto he querido tener. Pero ¿cómo se dio esta situación? Primero, dándome cuenta que estoy donde no debería. Y luego, en lugar de seguir amarrado a la culpa, amarrado a los remordimientos y a todo eso, ¿qué debo hacer? Comenzar a ver para adelante, para que en lugar de buscar culpables, para que en lugar de pasarnos quejando y de vivir en lamentos todo el tiempo, yo comience a ver para adelante y comience a poner el estado ideal en el que yo quisiera estar como la meta que yo quiero conseguir. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Y entonces, ¿qué hice? Eso me hizo que me moviera. Si no, allí me hubiera quedado aguantando. Y qué cosa tan fea, yo paso peleando en mi casa por esto. Me cae mal, y se lo digo a todos, que vivamos quejándonos por todo. ¿Estamos aquí? ¿Y sabe por qué me cae mal eso? Dígame, ¿qué resuelve usted quejándose? Nada. ¿Qué este volado? ¿Dónde está? Levántelo. Eso va a hacer una diferencia. Quejarse no va a mover lo que está mal puesto. Quejarse no cambiará la actitud de las personas. Actuar de manera diferente cambiará la actitud de las personas, y comenzando por la nuestra. Amén. Entonces, mire, vivir quejándonos, vivir con ese gran dolor del pasado, sentirnos culpables. Ay, Dios mío, qué dundo he sido. O sea, yo lo puedo decir, yo he cometido errores muy grandes en mi vida. Y yo pudiera el día de hoy quizás ponerme a llorar aquí, a decir, Dios mío, ¿cómo es posible que yo haya cometido semejante tontería? Que no les voy a contar, pero que haya cometido semejante tontería. Y las consecuencias se pagan, se lo voy a decir también como testimonio. Paga uno las consecuencias de las locuras que uno hace, ¿ok? Pero yo le puedo decir, ¿y a mí de qué me sirve estarme quejando por las tonteras que hice antes?
¿Me va a quitar los golpes que ya recibí por eso? ¿Me va a disminuir el dolor? ¿Sabe que si usted mantiene eso, el dolor se aumenta? ¿Sí o no? El dolor es más grande cuando usted está a recordar y recordar lo mismo. Y si mejor, en lugar de gastar energía y neuronas en estar pensando eso, pensamos mejor, hasta aquí llegó este pasado, de aquí para allá hay un futuro que de la mano de Dios será diferente. Me faltó sabiduría y me equivoqué y me di en los dientes. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que al que le falte sabiduría, pídala a Dios, porque Él la da abundantemente y sin reproche. Oiga, ¿cuál sería el reproche? Señor, vengo a pedirte que me ayudes porque mira, me equivoqué. Qué dundo sos vos. No, hombre, y que no te lo había dicho. Ese sería el reproche, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios que Él hace cuando le pedimos sabiduría? ¿Sabe cuándo buscamos sabiduría? Cuando ya nos dimos en los dientes. Amén. Si ha oído usted un dicho que hay en el mundo que dice que la experiencia es cara, ¿de dónde cree que sale ese dicho? De darnos en los dientes, ¿o no es cierto? Es que no sale de otro lado. Entonces, comenzamos nosotros a ver que la cosa está fea cuando comenzamos a sentir los primeros garrotazos, ¿verdad? Cuando ya, hey, cuidado, vos que vas en la moto, ahí está liso. ¿A dónde? Sí, ¡pum! ¿Cuál fue el problema? Quizás nunca se había caído, no sabe lo que era eso, ¿verdad? Pero ya después de esa caída, la próxima vez que le digan, hay aceite, le aseguro que ahí nomás para. Está liso ahí. No, me paro, ¿por qué? Si es que duele, ¿verdad? Entonces, mi hermano, todos probablemente nos hemos equivocado en algo. No viva del pasado. Todos debemos tener una sola meta. ¿Cuál es? Que esta iglesia sea una iglesia productiva para el reino de los cielos. ¿Qué debemos hacer, mi hermano? Unámonos. No vaya usted a andar ahí. No vayas. Mira tal cosa. Nadie te agradece. No sea de esos. Esos no son parte de la visión. ¿Estamos aquí? Y si no es parte de la visión, entonces estará contra esa visión. Y eso no nos ayuda. Aquí necesitamos todos estar en una sola visión. Tener un mismo pensamiento. Saber que esta iglesia existe, en primer lugar, para la gloria de Dios. Y en segundo lugar, existe porque Dios algo quiere que nosotros hagamos a través de este ministerio que aquí se ha formado. Usted no vino aquí por casualidad. Usted vino porque Dios, en su sabiduría, lo vio y lo trajo. Y usted me dirá el día de hoy, pero ¿y yo en qué puedo ayudar? Por el momento no me pregunte. Pero si Dios lo trajo, estoy seguro que Dios, que conoce todas las cosas, sabe en qué usted puede ser útil para el reino de los cielos en esta iglesia. Y por eso usted está aquí. Usted no está aquí por mí. Usted está aquí porque Dios, en su misericordia, puso los ojos en usted y en mí, por supuesto, al estar acá, y Él nos trajo y nos reunió aquí para que seamos uno, así como el Padre y el Hijo también son uno. Empujemos y dejemos que Dios nos siga bendiciendo. Démosle al Señor un fuerte aplauso.